Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa del Pacífico de Ecuador y que procura desarrollar una filosofía, una conducta política que cambie la manera de ver eurocentrista y pro-norteamericana que ha sido el concepto fundamental con el que nos hemos gobernado desde hace 500 años. En términos generales, el fundamento del movimiento de internautas y personas se basa en una visión filosófica que considera que existen las cosas imaginarias o las cosas que son creadas por la mente humana, como las religiones, la filosofía, las políticas, las artes, los inventos, y otras cosas que no se originan en la mente humana, que son aquellas que tienen dimensión y que se pueden traducir en conocimientos, procesos, verificaciones, comprobación, ciencia. Pero hay algo que no se origina en la mente humana y algo que se origina en la mente humana que al mismo tiempo están vinculadas entre sí y están vinculadas por una cosa que es al mismo tiempo concreta y abstracta, que es el tiempo. El tiempo simplemente es una indicación de que existe cambio. El tiempo es un indicador del cambio. Puede ser un cambio de posición, un cambio físico, un cambio de cualquier tipo. El tiempo lo que nos indica es la existencia del cambio. Y el tiempo puede ser diferente en los seres humanos, en los animales, en las plantas, en los astros, en el cosmos, porque el tiempo significa el cambio que va sufriendo ya sea la tierra, ya sea el ser humano, la planta, el animal. Entonces el tiempo en sí es un indicador fundamentalmente del cambio. Se decía, según Einstein, que el tiempo era aquello que no se podía transformar, que era 300.000 kilómetros por segundo y era una medida única, estable e inquebrantable. Eso desde el punto de vista de la física, pero desde el punto de vista de la filosofía, el tiempo simplemente es una medida del cambio. A partir de este concepto, podemos señalar que en este momento existen lo mismo que las filosofías, las políticas y las religiones que son productos de la imaginación humana, así como las artes, las inventivas, la innovación, la tecnología. Todo ello, fundamentalmente aquello que se produce como mecanismo de manejar la conducta humana, que son la filosofía, las religiones y la política, tienen el mismo origen y el mismo sentido y solo se diferencian en el objeto. Por ejemplo, en las religiones lo más importante es el culto. ¿Y qué es lo que... Y tenemos algunas religiones en el mundo, por ejemplo la religión católica. La religión católica en sí es un culto a la vida y a la muerte. Recordemos que en diciembre celebramos un culto a la vida con el nacimiento de Cristo y en Semana Santa celebramos un culto a la muerte con la muerte de Jesucristo. Las religiones musulmanas, por ejemplo, islamista, más bien es un culto a la belleza y un culto al placer, porque para esa religión la belleza y el placer eran lo que el ser humano iba a encontrar cuando salía de este mundo y llegaba a aquel cielo de los musulmanes donde hay ríos de miel y leche
y donde hay las uríes y todas las flores y los colores y la belleza del planeta Tierra se manifiesta ahí. Diferente del cielo de los cristianos, que simplemente es un lugar que nadie sabe cómo es, pero que tiene como cosa más importante estar junto a su Dios. Otras religiones, como por ejemplo la religión budista, hace un culto a la introspección, al ser humano, al yo. Trata de reconocer al individuo en la individualidad. Y es muy interesante, porque mientras la religión católica es una religión que vive al mismo tiempo una doble moral. Eres uno cuando estás en la iglesia, eres otro cuando estás afuera de la iglesia. Eres un individuo que habla de amor y de vida, pero sin embargo los soldados que van a matar también practican la misma religión y se ponen cruces en el pecho como los cruzados, y el sacerdote les da la bendición para que vayan a matar a otros cristianos, como pasó en la Primera y Segunda Guerra Mundial, como ha pasado en las guerras de la independencia de América. Esta característica de vivir la doble vida es particularmente interesante en las religiones judeo-cristianas y judeo-musulmanas, porque las dos se originan de la misma religión judía. Y en el caso de la religión judía, pues hay exactamente un culto fundamentalmente al oro, a la riqueza. Recordemos que Jesucristo se opuso a ese culto a la riqueza, tumbó las mesas de los mercaderes, y esta fue la razón para que los mercaderes judíos exigieran su muerte a Herodes y Poncio Pilatos. Las religiones hinduistas, en cambio, hacen un culto a la voluntad humana, pero también es un culto a lo que se llamaría el destino fatal. Tú naciste en una casta y perteneces a esa casta, y de esa casta no saldrás sino a partir de que pasen alguna cosa extraordinaria o algún suceso. En las religiones de Confucio, por ejemplo, hay un culto a la sabiduría. Es una recolección de lo que ha sido los pensamientos, la sabiduría humana, la percepción del tiempo. Así hemos tenido bastantes religiones, y así es como el mundo ve las religiones. Pero en este momento hay otras formas que prácticamente son casi religiones, que son las ideas políticas. Las ideas políticas son también cultos, son procesos imaginarios. En realidad, la realidad es una realidad creada por el ser humano, no existe sino en la mente y en la sociedad humana. Si le quitas a la sociedad humana y le quitas a los seres humanos, va a desaparecer la política, va a desaparecer la religión y va a desaparecer la filosofía. Entonces, ¿cómo esta se manifiesta en este momento la política? En términos generales, en el mundo entero, existen tres corrientes políticas. La primera corriente política es la que todos conocemos y que viene evolucionando desde la época de Roma, el capitalismo, en la que lo más importante en sí es el individuo, y el capital. Es una forma de organización social en la que la inversión privada, la iniciativa y el talento de cada ser humano, las personas, su trabajo, la competencia entre los seres humanos, las ganancias, la riqueza, el concepto de libre albedrío, de libertad, para hacer lo que le parezca, lo que crea, el derroche, el sentido de poder gastar más de lo que necesita, y la acumulación, poder tener más que otros, configuran el esquema de una forma de vida en la que el ser humano procura a toda costa fundamentalmente la acumulación. Por el contrario, desde la época ya de Grecia existían los socialismos. Se hablaba de la diferencia entre Grecia y Esparta. Grecia era capitalista y Esparta era socialista. Y los socialistas, en cambio, es una organización en la que
el Estado, que quiere decir el orden social regido por leyes, el Estado. Este orden social regido por leyes considera que la mayor inversión es la que tiene que hacer el grupo, no la persona. Y el Estado tiene que ser el inversionista que construye las casas, que crea los territorios, que conquista otros territorios, que crea infraestructura, que crea puentes, acueductos, como lo hacía Roma. Roma vivía al mismo tiempo el capitalismo y el socialismo. Hacía carreteras, que es algo socialista, porque es el Estado el que hace, no son los dueños de las haciendas los que hacen. Y hacía puentes, acueductos, templos. Todo esto crea un Estado socialista. El Estado socialista es cuando el Estado, el conglomerado humano, hace la inversión. Y esa inversión siempre responde fundamentalmente a un sentido de planificación, búsqueda, detección de recursos, uso de los recursos por todo el conglomerado. No se trata de que yo encontré una mina y la mina es mía, no. Se trata de que todos encontramos una mina y lo que produce la mina la vamos a compartir. Todos conquistamos un territorio, vamos a trabajar en él y lo que produzca ese territorio es para todos. Este fue el sentido con el que se fundó el socialismo. Por supuesto, lo más importante era el Estado hacía una colaboración con cada individuo. A cada individuo le daba la posibilidad de ser soldado, de estar educado, de tener recursos, de tener su caballo, de tener su vaca, de tener la tierra, pero en función de que él iba a producir una riqueza que va a ser de beneficio común, de ganancia común y de donde lo más importante ya no pasa a ser solamente la ganancia, sino más bien la productividad, la distribución, y siempre el objetivo fundamental ha sido salir de la pobreza juntos. En cambio, en el capitalismo es salir de la pobreza yo solo a como de lugar. A estas dos corrientes que ahora participan y deciden las elecciones en Estados Unidos, en Ecuador y aquí en América Latina, se les ha aparecido una nueva corriente que está progresando muchísimo en Europa, el país que más urbanizado del mundo, el continente más urbanizado del mundo. Y como es más urbanizado el mundo, donde la naturaleza tiene muy poco que hacer de forma silvestre, porque hasta la naturaleza silvestre está perfectamente planificada. En este continente, donde la ecología se ha convertido en una parte fundamental, en una parte de su conciencia, por eso se firmó el Acuerdo de París en París, porque los europeos ya tomaron conciencia de que el cambio climático era un problema global, no era un problema solo de Europa. La naturaleza, la vida, la biodiversidad, los recursos, se procuran utilizarlos de tal manera que no se perjudique a la especie, al lugar, al entorno, al aire, al agua, al mar, a la tierra, sino que se pueda hacer una convivencia entre seres humanos y lo que no es humano, procurando siempre hacer lo contrario del capitalismo, que es la sociedad del derroche, y haciendo algo que exige aún más que el socialismo, porque en el socialismo hay la acumulación, pero y la distribución. Entonces, los países socialistas también son ricos, por ejemplo, los países de Escandinavia, los países escandinavos, ellos acumulan riqueza, son muy ricos esos países, tienen unos grandes ingresos económicos, son socialistas, comparten la riqueza, pagan altísimos impuestos, que es una forma de compartir la riqueza, pero son derrochadores al mismo tiempo. En los ecologistas, el derroche es el enemigo número uno de la sociedad. Entonces se procura la conservación, el ahorro, y lo malo del ecologismo es que procura
limitar al ser humano. El ser humano dice, no, yo soy el dueño de este planeta y aquí hago lo que me da la gana. Y ahí viene el choque entre los ecologistas, los capitalistas y los socialistas. Los socialistas dicen, el capitalista no dice, yo, ser humano, soy el rey del planeta. Los socialistas dicen, nosotros, los seres humanos, en grupo, somos los reyes del planeta. Y el ecologismo le dice, no señores, no hay tal. Ustedes solo son otro ser vivo en el planeta que tiene que respetar a los demás seres vivos que existen. Estas son las tendencias que ahora están moviendo al mundo y que están disputándose el terreno. Pero en América Latina todavía el ecologismo no entra a disputar el poder. El poder en este momento está en una disputa entre el capitalismo, el individualismo, la acumulación, que está centrada en la derecha, que tiene su cabeza fundamentalmente en la ganancia, y el otro lado de la moneda, que es el denominado socialismo, al que odia Donald Trump, al que odia todos los de la derecha, odia inclusive las religiones, porque piensan que, como alguna vez cuando se originó el socialismo en la Unión Soviética, se declararon ateos y enemigos de las religiones y dijeron que la religión era el opio que adormecía al pueblo. Entonces las religiones todavía siguen del lado capitalista, mientras que del lado socialista están aquellos que son los científicos, los ateos y todos los demás que creen en la acción grupal. Muchas gracias.